Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarme en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí, este espacio de entrevistas, y el día de hoy vamos a entrevistar a Josep Polisuk. Él es periodista venezolano, es cofundador y editor del portal o la plataforma de periodismo de investigación colaborativo de Venezuela llamada Armando Info. Vamos a platicar sobre lo que es ejercer la libertad de expresión en un país como Venezuela, el futuro del periodismo de investigación colaborativo y todo lo relacionado con estos temas. Te agradezco que me acompañes en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Comenzamos. Bueno, comenzamos esta entrevista. Te agradezco mucho, Josep Polisuk, ¿verdad? Así se pronuncia tu apellido. Que nos acompañes en este espacio, como les comentaba, periodista venezolano. Bienvenido a este espacio, Josep. Jonathan, un placer, muchas gracias a ti y un placer estar aquí en la Feria de Guadalajara. Oye, pues muy interesante, tenemos poco tiempo, pero ahorita me platicabas sobre la plataforma Armando Info, ¿no? De la cual tú eres cofundador y editor. Explícame muy brevemente qué tipo de trabajos publican y cómo es su labor periodística en un país como Venezuela. Sí, en julio vamos a cumplir 9 años. Ajá. Nacimos al calor de las protestas del 2014 y desde entonces, en medio de un ambiente hostil y de censura contra la prensa, decidimos hacer periodismo de investigación. Okay. Hemos hecho desde investigaciones propias, algunas que, como ya te contaba, nos han traído consecuencias personales, sí. Sobre corrupción, crimen organizado, derechos humanos, y también hemos participado, creo que en una tendencia, en un fenómeno global sobre colaboraciones internacionales como los Panama Papers, Pandora Papers, y todos los leaks. Oye, explícame muy brevemente, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el trabajo de un portal como Armando Info y un periódico, ¿no? O un medio de comunicación tradicional? Es decir, ¿en dónde están las diferencias y qué tipo de trabajo y cómo colaboran ustedes en ese sentido? Sí, nosotros no cubrimos el breaking news, el día a día, las noticias, no vamos a ruedas de prensa, etcétera, etcétera. En Venezuela hay un vacío, una censura, un vacío informativo, y nos hemos dedicado a la investigación periodística y a la agenda propia, a hacer trabajos propios. Sí, ¿y lo hacen por medio de investigaciones colectivas o también hay periodistas que hacen una sola investigación de manera individual? Ambos casos. Ambos casos, sí. Sí, y bueno, es un reto porque somos un medio muy chiquito y hay que economizar o administrar muy bien nuestros recursos. Sí. ¿Cómo lo encuentran? Armando Info. Armando.info. Armando.info. Sí, invito a todos, por favor, en Guadalajara, si también quieren sumarse a esta aventura. Pero no solamente publican investigaciones de Venezuela, ¿también de otros países o solamente Venezuela? Bueno, entre nuestra línea editorial hay eso de hacer comunidad, comunidad periodística. Y uno de nuestros grandes temas es la corrupción. Y la corrupción venezolana es latinoamericana. Nadie roba en bolívares para depositarlo en el Banco de Caracas. Así que buena parte de nuestros casos conectan con otros países. Incluso el caso que te comentaba por el que tuvimos que salir, tiene una beta mexicana. Oye, a ver, y finalmente, un poco quiero darle a la audiencia la perspectiva de con quién estamos platicando, la importancia de su labor, pero ¿ustedes cómo se financian? Es decir, ¿de dónde sale el dinero para operar? Sí, somos el único site venezolano que publica, los invito a todos a que se conecten otra vez a armando.info, y hay un botón de transparencia donde pueden ver quiénes son nuestros donantes. Son donadores. Sí, es por cooperación internacional, fundaciones, pero eso es algo importante en Venezuela, en un país donde no hay industria, no hay publicidad, no hay mucha independencia, pero también es un fenómeno global. Está pasando aquí en México también, hay otros sites como los de nosotros que veo que tienen más o menos los mismos donantes. Sí. ¿No hay grupos empresariales detrás financiando con grandes cantidades, o sea, como muy puntualmente grandes donadores, o son pequeños todos? Son grupos de ONGs, fundaciones, etcétera, etcétera. Sí. Pero grupos empresariales no puede haberlos. Claro. Venezuela es un país con la empresa privada a lo mínimo,
Pero además, si nosotros queríamos hacer periodismo de investigación, nos vamos a meter con los poderosos. Sí. Y esos grupos empresariales muchas veces son los poderosos. Claro, bueno, pues muy interesante. A ver, Joseph, y cuéntame un poco entonces este caso que impacta tu vida, ¿no? Y que tiene que ver con, me decías, se llama Alex Saab. Sí, bueno, nosotros hemos... ¿Esa es una publicación que hicieron recientemente, hace algún tiempo o cuándo la hicieron? No, es un caso que ya va a cumplir como 5 años. A ver, cuéntame. En la peor época del hambre, el gobierno venezolano decidió importar alimentos para... decidió hacer una inversión millonaria para entregar unas cajas de alimentos subsidiados por el gobierno. Además de que estaban en mala calidad y de que no cumplían, empezamos a ver que era mucho dinero. Para que tengas una idea, los demás medios empezaron a advertir sobre clientelismo electoral. Nosotros decidimos investigar quién está detrás de este negocio y por qué no se invierte en un país bendito por la naturaleza, por qué no se invierte en el agro venezolano y por qué se importa todo. Llegamos a importar leche, parte de ella desde México, no apta en México, no permitida en México. Que se consumiera aquí y se... Es que no se consumía aquí porque no practicamos análisis bioquímicos y empezamos a ver que era rica en sodio, o sea, una leche salada, pero sin vitaminas, sin las proteínas. Un vaso de leche normal equivalía, en el peor caso de las marcas, porque fueron varias, a 44, nutricionalmente a 44 vasos de esa leche, si se puede llamar leche. Sí. Bueno, empezamos a investigar y nos encontramos con un personaje, Alex Saab, un empresario colombiano que se llevó buena parte de la tajada de este negocio. Sí. Y al principio no lo supimos, pero ahora ya no lo decimos nosotros. Lo dice la Corte del Distrito Sur de la Florida, donde está siendo enjuiciado. Alex Saab resultó ser el testaferro, el prestanombre de Nicolás Maduro. Sí. Por ese caso nos iban a meter presos, pero además estaban censurando la investigación. Y nosotros decidimos irnos temporalmente a Colombia para seguir publicando, donde una revista, la revista Semana, aliada entonces de nosotros, nos acogió allá. Pensábamos que iban a ser 3 meses, pero conforme encontramos que en una investigación liderada por mi compañero Roberto Denis, dictaron medidas cautelares en contra de nosotros porque querían que no siguiéramos publicando. Bloquearon el site en ese momento para no publicar la información. Claro. Oye, y en ese sentido... ustedes entonces, digamos, dieron en la clave de uno de los negocios probablemente del presidente en turno de Venezuela. Sí. Bueno, eso, de turno y para todos los turnos. Bueno, claro, para todos los turnos. Bueno, el presidente, pues sí, eterno, hasta lo que dure. Y ahora, eso... ¿A ti te implicó salirte del país porque los demandaron? ¿Y qué implicaciones había? Si te demandaban, ¿es que te metían a la cárcel? ¿Qué obligaciones o implicaciones había para ustedes con una demanda en Venezuela, que el sistema jurídico, digamos, es parecido, pero tiene algunas diferencias con México? Sí, no sé cómo es en México, pero en Venezuela... ¿Qué te podía haber pasado? Sí, porque es que los juicios de difamación e injuria en Venezuela son penales. Entonces se pagan con cárcel. La pena máxima hubiera sido 6 años de cárcel. No sé qué hubiera pasado, pero lo cierto es que ya tenemos medidas cautelares en nuestra contra, prohibición de salida del país, no tenemos pasaportes venezolanos en este momento, pero... O sea, prácticamente huiste de Venezuela. Sí, claro, pero más allá del riesgo personal, porque no quiero... y tampoco somos los únicos venezolanos que estamos en esa circunstancia. Esto era un mecanismo claro de censura. En Venezuela, un juicio de difamación e injuria no te permite referirte a quien te demanda durante el tiempo que dure ese juicio y tampoco al caso. Pero no estamos hablando de cualquier caso, estamos hablando de un caso de hambre, de comida, en un país con hambre. Claro. Y entonces era un mecanismo de censura que no quisimos aceptar. Claro, y explícame un poco en qué consistía la operación o el sistema de desvío de fondos o de lo que fuera que ustedes descubrieron en ese entramado de donde está involucrado Alex Saab. Sí, te contaba que primero era comida de muy mala calidad. ¿La traía? ¿De dónde la traía? Venía importada de diferentes países, entre ellos había una aveta mexicana. Ah, sí, recuerdo ese caso. Ajá, sí. Pero mediante empresas recién creadas de maletín offshore, o sea, en paraísos fiscales como Hong Kong, había una en Emiratos Árabes, y venían importadas de esa manera con sobreprecios. Entonces,
era lucrarse con el hambre en la Claro. peor época de... ¿Cuánto invirtió el gobierno venezolano en esas más o menos? Yo invito a todos a que se conecten en la página armando.info, no recuerdo No ahorita, recuerdas, pero eran son miles de millones de dólares, por supuesto. Ahora, Sí. entiendo también que recientemente me comentabas, tuvieron ganaron un premio con otro trabajo de investigación, ¿no? Sobre minas antipersonales, ¿es correcto? Minas clandestinas. Clandestinas. Minas- Eso que... También encontramos minas Ah. antipersonales en un momento, pero pero ahorita, ahorita, ajá. con inteligencia artificial, Ajá. yo hice un fellowship en Stanford, Ajá. el Silicon Valley, todo. Y entonces encontramos... Perdón, paréntesis, que allí, entiendo, utilizas tecnología de avanzada para hacer periodismo, ¿no? Bueno, en el Silicon Valley es el día a día Ujú. la inteligencia artificial, el Ujú. machine learning. Sí. Y de esa forma, en el sur de Venezuela, casi la mitad del territorio, pero el más despoblado, dos estados, tienen 45% de la superficie territorial, Sí. pero 6% de la población. Es muy difícil cubrir las minas ilegales que empiezan a emerger en la selva. Pero además hay una invasión de grupos irregulares que se están lucrando de estas minas antipersonales. Sí. Buena parte, estamos hablando de un cóctel muy peligroso de guerrillas o disidencias de las guerrillas colombianas que cruzaron la frontera después del proceso de paz, garimpeiros brasileños, mineros brasileños, y también unos llamados sindicatos que no son más que mafias y bandas delictivas venezolanas que se están repartiendo el territorio. Durante la pandemia nos dimos cuenta que la cuarentena no estaba en las minas. Había, en medio de la mala situación económica, Sí. mucha gente migró a ser un minero ilegal, como en el Wild West, pero en este caso venezolano. Y era un reto de cómo cubrir. Generalmente vamos a una mina, pero te estoy hablando de que uno solo, el estado más grande de Venezuela, es más grande que Alemania. Sí, claro, ¿Cómo sí. puedes ir a una mina y saber qué está pasando en todo ese territorio? Bueno, gracias a la inteligencia artificial y de muchos otros, no es que somos unos genios, es que estamos en esa onda de periodismo colaborativo, Sí. de muchos otros aliados, programamos un algoritmo con ayuda del Pulitzer Center, de Earthrise Media, unos aliados noruegos, programamos un algoritmo para saber dónde estaban esas minas ilegales y esas pistas clandestinas por las que está saliendo nuestro oro. Ya. Interesante. ¿Y de esto recibieron un premio, entiendo? Fuimos finalistas en el premio Gabo y en el premio latinoamericano de periodismo de Claro. investigación. Oye, ¿dices cuánto tienes viviendo en México? Un año, no año? estaba en mis planes, pero las circunstancias y todo conspiraron para terminar acá. Sí. Y bueno, Oye, ¿y qué opinas? Llevas un año en el país, ¿no? Pero ¿qué opinas, por ejemplo, del periodismo en este país, de las garantías o no Sí. de la libertad de prensa? Se suele comparar mucho Venezuela en su momento con México, ¿no? Y decir, hay incluso una expresión, no sé si la has escuchado, de el proceso de venezolización, o bueno, el término ¿no? De que nos estamos convirtiendo en Venezuela. Pero hay muchas diferencias, hay coincidencias. ¿O qué notas tú? sí, bueno, primero que todo, a veces me siento un marciano, un extraño, porque gracias a la tecnología sigo cubriendo Venezuela, pero desde otro país. Claro, claro. Entonces, no es que soy un erudito, un experto en México, ya te voy a comentar lo que estoy viendo, Ajá. pero al principio fue muy raro en Colombia, en México, cubrir Venezuela, pero cerrar la computadora en la noche e ir al supermercado y tener carne. Claro, claro. Hay algo que empiezan Bueno. a llamar periodismo en el exilio. Los nicaragüenses también están haciendo periodismo desde Costa Rica. A nosotros nos tocó desde Colombia a México. Sí. Pero viendo el caso mexicano, el periodismo, primero que todo, bueno, cada quien tiene sus riesgos. Nosotros Sí. teníamos riesgo de cárcel. Sí. En México, lamentablemente, hay que tenerlo muy en cuenta, se paga muchas veces con la vida Es el riesgo de periodismo. muerte. Es muy grave lo que pasa. No lo entiendo, además, porque se ha normalizado de alguna manera, como en otros países latinoamericanos. ¿Allá no la matan vida. tan fácilmente a un periodista? A un periodista no tanto, pero quiero decirte que es que ahorita no hay casi periodismo. Claro, Estamos es que no hay. arrinconados en la web y hay una censura sofisticada. Quiero que sepas que imagina que ahorita nuestro site lo pueden ver en Zapopan, pero en Guadalajara no. O sea, es Ya. un bloqueo random, un bloqueo que a diferentes horas del día
hay una zona del país donde no se puede consultar. Eso lo hace el gobierno. Es una censura sofisticada para normalizar y para ver, para disimular qué es lo que está pasando. Son otros dilemas, pero yendo a lo político, que también me preguntabas, mucha gente critica que Venezuela ha sido usada como un arma arrojadiza y electoral, de que ya vamos a ser como Venezuela. Claro, Venezuela. Yo creo que México no es Venezuela, y eso no quiere decir que hayan problemas y que hayan cosas muy graves que están pasando, pero el diseño de la economía y de la economía venezolana es monoproductora. Todo es el petróleo. Quien tiene el control del petróleo tiene el control de todo. Aquí hay ciertos poderes que pueden todavía equilibrar la balanza. Además es un país muy grande y tiene que ser más descentralizado. Sigue siendo muy centralista, pero es tan grande que a veces lo que pasa en Guadalajara no puede ser lo mismo que en Monterrey. Claro. Igual la militarización preocupa lo que está pasando. Sí. ¿Es parecido a lo que ocurrió en Venezuela o es completamente distinto? Hay similitudes, pero a mí me asusta mucho. Hablamos el mismo idioma, tenemos una historia en común, pero no todo es igual. Aunque la historia un poco de Latinoamérica, en otros países, son las dictaduras, es lo que ha prevalecido, y en México particularmente, bueno, se habla de esta dictadura perfecta de un solo partido, ¿no? Ahí como que se aparta un poco de la historia México de esa tendencia, ¿no? De pronto que llegue un militar a mandar y se quede 30 años sí, yo al creo frente, que hay algo ¿no? Como que ha pasó salvado. allá en Venezuela. Sí, yo creo que hay algo que ha salvado a este país. Ajá. Y es que a los 6 años el presidente debe irse. Pero sé que eso en algunos momentos ha estado en riesgo. Creo que eso es muy importante, porque no es lo mismo que te gobierne una sola persona que una familia, como en Nicaragua, o una familia que un grupo, o que un partido. Claro. Pero igual creo que necesitamos descentralizar más en toda nuestra región. ¿A qué te refieres con descentralizar? ¿Qué sería descentralizar? O mejor dicho, Ajá. tener instituciones más sólidas, que haya más división de poderes. Más división. Oye, bueno, ahora, sobre el periodismo colaborativo, ¿no? Sí. ¿Qué tendencias se está adoptando en estos momentos? Sobre todo considerando que tuvimos una pandemia, ¿no? Y, no sé, veía que tu portal lo fundaste hace un poco menos de 10 años o 10 Ya años. vamos a 9 años, en julio. Pero a ver, el periodismo colaborativo hace 10 años, ¿cómo era? ¿Y cómo ha cambiado hoy? ¿No? Totalmente. Yo creo que hay un antes y un después en el 2016 con los Panama Papers. Nosotros fuimos los locales, los corresponsales. Ustedes participaron los que allí. participamos en Venezuela con los Panama Papers. Entonces ya el periodismo colaborativo existía y lo habíamos aplicado. Yo trabajé con el consorcio, llegué al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación porque nos apoyaron con una investigación de coltán. No sé si sabes qué es el coltán. ¿No? ¿Qué es? Que es un mineral que provocó las guerras del África subsahariana, y en esa triple frontera de Venezuela, Brasil y Colombia hay ese mineral que ayuda a la miniaturización de la tecnología. Claro. Bueno, aquí no generó guerras, pero hay un contrabando de coltán muy grande, y nosotros seguimos un cargamento de coltán desde la mina en Venezuela, fue a Colombia. En Colombia lo montaron en un barco y llegó hasta Corea del Sur. Era muy difícil aprender coreano y reportear y viajar a Corea del Sur. Me Encontramos imagino. a una ONG en Washington, una pequeña ONG que nos puso en contacto con otra periodista en Corea del Sur, que terminó de hacer la reportería y el trabajo, y terminamos de seguir. Esa ONG, pequeña ONG, es ahora el gran consorcio de periodistas de investigación de Washington, que llevó los Panama Papers y todo esto. ¿Se puede hacer periodismo de investigación individualmente o tiene que ser colaborativo en estos tiempos? Yo creo que sí lo puedes hacer y puedes ser el mejor, pero no puedes tener el mejor trabajo. Los Panama Papers era imposible. A ver, el cuento es que un par de periodistas alemanes recibieron 6 terabytes de información, una grosería, que todavía estuvieran leyendo cables y tratando de entender qué pasó en Venezuela, qué pasó en Alemania o qué pasó en Arabia Saudita. Había que hacer esto. Oye, perdón que te interrumpa, pero aprovechando sobre los Guacamaya Leaks que se dieron aquí, ¿qué opinas de la manera que lo abordaron los medios mexicanos? O sea, yo creo que la tecnología ha permitido tener grandes cúmulos de información, pero una filtración es una filtración. Eso no quiere decir que es una investigación. Después hay que ver cómo se trata. La primera gran filtración vino de los Wikileaks.
pero allí publicaron todo. Está el estilo Wikileaks de publicar todo y está el estilo de Panama. Panama Papers, Guacamaya un poco, que era ver toda la información y en función de eso, ver, filtrarla, entenderla, contextualizarla e investigarla. Claro. Nosotros encontramos un caso en los Panama Papers de un tipo que ocultó su fortuna, pero a su mujer. Claro. La verdad es que eso no era noticia, más allá de la anécdota Claro, y de lo claro. cómico y de lo divertido. Oye, y de las investigaciones, mencióname 1 o 2 ejemplos de investigaciones que ustedes han hecho desde Venezuela que hayan implicado a México, además de este caso de Sí. Alex Saab. ¿Recuerdas alguna otra? Pero es que el de Alex Saab hay varios. También hubo una triangulación de petróleo Ajá. que lo cubrieron mis compañeros Roberto Denis, Eval Scharfenberg, en alianza con el país de España, el país América, aquí Sí. en Ciudad de México, que están para vencer las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Triangularon parte de ese petróleo con muchos de esos nombres vía México. Vía México. Oye, bueno, Sí. se me acaba el tiempo lamentablemente, pero quiero cerrar con una pregunta. A ver, imagínate que yo quiero, ¿no?, fundar un portal aquí en México similar a Armando Info, ¿no? Un grupo de periodistas, ¿no? Y decidimos que va a ser por medio de donaciones. Si yo soy realista, en mi país, a diferencia de los gringos, ¿no?, en donde hay una cultura de la donación, una cultura de la lectura, del periodismo, de investigación, es decir, pequeña si quieres, o digo, no sé, pero la hay. La verdad es que aquí las posibilidades de sostener un proyecto así, ¿no?, ante la apatía del propio lector, de la propia falta de cultura de donación, la verdad es que es poco probable que pueda tener el impacto, el éxito o que avance, ¿no? En el caso de Venezuela, ¿no?, ¿allá es distinto o qué fue distinto en tu caso para que Armando Info se sostenga todo este tiempo? Caramba, Jonathan, estás dando en un punto neurálgico. Porque ser periodista no es solamente ser un buen periodista. Tienes Claro. que mantener tu independencia editorial. Claro. Nosotros Y comer. originalmente fundamos el site para hacer el periodismo que queríamos hacer, que no podíamos hacer en nuestros medios, en los medios tradicionales para los que trabajábamos. Pero la mitad de mi tiempo hoy en día se me va buscando dinero, manteniendo una plantilla. Eso es el reto. Ni New York Times ha encontrado la manera de monetizar buena parte de nuestro trabajo. Sí. Nosotros vemos a México como un gigante, como un país mucho más grande y estable económicamente. Aquí debería ser un poquito, Claro. pero también hay mucha competencia, etcétera, etcétera, y hay otras variables. Claro. Un poquito más fácil que en Venezuela, pero se nos va a ir la vida en eso. No hay una respuesta. ¿Y cuál es un consejo que podrías darme, por ejemplo, a mí o a cualquier periodista que quiera hacer algo así? No, yo creo que Roma no se hizo en un día. Nosotros Empezar a hoy en hacerlo. día tenemos un nombre, un apoyo, un respaldo de ciertos donantes que van y vienen. Y hay que hacerlo, y hay que hacer lo que nos gusta y tratar de hacer el mejor periodismo, que es también mantener la independencia. Claro. Bueno, Sí. pues, Josep, te agradezco muchísimo No, que muchas me hayas gracias a ti. acompañado en este Un placer. espacio. Gracias por habernos acompañado y les invitamos a que visiten la página de Armando Info. ¿No recuerdas? ¿Es Sí, Armando? por favor, armando.info Y también allí pueden donar para que pueda seguir el trabajo También. de No Josep está de y más. su equipo de periodistas. Gracias por haberme acompañado en este espacio. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.